Buenas tardes. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y lógico, vamos a comenzar por el capítulo 1, del verso 1 al 7. Por favor, leámoslo juntos. Si quieres leerlo en tu propia versión, si la tienes ahí a la mano, pues cada uno puede hacerlo. En realidad el deseo de Dios es que cada uno nos involucremos con la versión que nos gusta, el lenguaje que nos gusta. Y dice el verso 1, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Verso 2, que Él, o sea, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Vamos a orar. No sé si ustedes tienen alguna petición especial para orar, pero yo quisiera pedirles que oráramos por la salud de Sandra, que desde ayer está un poco malita y tuvo que quedarse en la casa, ¿verdad? Anda un virus ahí tremendo, haciendo destrozos, y le tocaba a ella, y yo creo que el siguiente soy yo, así que porque estamos ahí tan cerca, y eso se pasa de la manera más fácil. Pero oremos por eso, oremos por Rosita también, que ha estado hospitalizada, ¿verdad? Tenemos otras hermanas que han estado mal, por ejemplo, Ana ha estado muy malita. Ana, hemos estado orando por ti, por Davison, que le hicieron un procedimiento en su codo, ¿verdad? Estamos pendientes de tu salud. Y doña Justina, que anda aquí para ver al médico, qué bueno. Así que si tienen otra persona, pónganla en su lista de oración y oremos. Dios, qué bueno que podemos venir delante de ti. En primer lugar, para reconocer que tú eres santo, santo, santo. Eres el Dios del universo, eres el Dios eterno. Y ese Dios eterno escogió estar aquí hoy, presente, en medio de su familia, de sus hijos, de su ejército, de su iglesia, de su cuerpo. Señor, para darnos vida, para alentarnos a vivir de manera diferente. Señor, te queremos pedir por la salud de tantos hermanos y hermanas que están tocadas en su salud, pero sabemos de que tú estás en control de todo. Padre, te pido porque todas puedan recuperarse de la manera mejor, que puedan volver a sus actividades normales lo más pronto posible. Señor, sabemos que tú eres el sanador y tú quieres que con nuestra fe, por pequeña que sea, te pidamos, Padre, por la salud de aquellas personas que amamos, de aquellas personas que conocemos e incluso de aquellas personas que sabemos que están enfermas, aunque no las conozcamos. Te pedimos por ellas, Padre. Te pedimos por este día que tú nos enseñes, que sea tu palabra la que pueda tocar nuestro corazón. Porque solo cuando tú tocas el corazón del hombre y de la mujer es que sus vidas pueden ser cambiadas, transformadas, Padre. Y por eso estamos aquí, porque queremos ser transformados. Cámbianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos un coro. Ese grupo de personas con las cuales nos gusta reunirnos. La pregunta es, ¿quiénes forman tu coro? ¿Quiénes son esas personas con las que te reúnen? De manera general, nosotros tenemos la tendencia a juntarnos con aquellas personas que tenemos cosas en común.
Por ejemplo, los que beben se juntan con los que beben, los que fuman con los que fuman, los que hacen otras cosas. Pero el deseo de Dios es que los cristianos estemos siempre unidos. Los primeros creyentes formaron un coro bien sólido en Jerusalén. Y eso hizo que el Evangelio llegara hasta nosotros. Si vemos en el libro de los Hechos, que relata lo que pasó con la iglesia del primer siglo, en el verso 44 dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Eso de mantenerse unidos, ese es un coro sólido. Y dice el verso 46, todos los días se reunían en el templo. Y no es que ellos eran del templo, que era un local como este, al cual ellos llamaban templo. El único templo que existía era el templo judío. No había otro lugar grande, así que se reunían y no podían reunirse adentro para hablar de Jesucristo, se reunían en el patio, porque no tenían ese acceso libre. Eran más bien, eran expulsados de entre los judíos. Pero dice que se reunían en el templo todos los días y partían el pan en las casas, se reunían en grupos, en casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa unidad que presentó la iglesia del primer siglo ahí en Jerusalén se ganó el favor, la buena voluntad de toda la comunidad. Inclusive muchos vinieron a ser miembros de la iglesia al ver la unidad y el amor entre los hermanos. Pablo, que escribió la carta a los romanos, hizo 4 viajes misioneros. En realidad solo fueron 3, pero al cuarto le llaman cuarto viaje misionero, que es el viaje en que lo mandan prisionero para Roma. Pero le llaman el cuarto viaje misionero porque llegó a Roma de misionero, a dar el evangelio a Mundo y a Raimundo. Entonces, cuando está en su tercer viaje, él está en Corinto. Y entonces le escribe una carta a la iglesia que está en Roma, y es de la carta que estamos leyendo hoy. Esto ocurrió en el año 57, cuando el emperador romano, el César, era Nerón, uno de los peores individuos que jamás reinó en el imperio romano. Hasta ese momento Pablo nunca ha estado en Roma, nunca. Y entonces esta carta que él escribe a los romanos es un chin diferente a las cartas que le escribió a las otras iglesias. Porque a las otras iglesias de manera general les escribía conforme a los retos propios de cada iglesia y a los problemas que podría tener esa iglesia. Esta carta se centra en Dios. Se centra en Dios y se centra en el plan de salvación de Dios. Eso la hace diferente. Y yo la veo así como que fuera una carta escrita por Pablo para una iglesia como la de Santo Domingo, una iglesia donde él nunca ha puesto un pie. Y entonces quiere contarnos de todo. Esta carta ha sido de mucho impacto, de gran impacto en muchas personas. Conocemos algunos nombres como Martín Lutero. Martín Lutero dejó la religiosidad y empezó la reforma porque leyó la carta de los romanos. Y se encontró con Romanos 1, versos 16 y 17, que dice: el justo por la fe vivirá. Agustín, que es tenido como San Agustín, también leyendo Romanos se dio cuenta que, wow, él tenía que poner su fe en Jesucristo, ¿verdad? John Wesley, el que creó la iglesia wesleyana. Me gusta Romanos porque es una carta que tiene algo para todos. Por ejemplo, para aquellos que no saben para dónde ir, leen Romanos y se encuentran a sí mismos. Hay mucho para los nuevos creyentes y hay muchas cosas para los creyentes que ya han estudiado, también para los más estudiados. Tiene muchas cosas que han transformado muchas vidas. Y yo estoy seguro que si le ponemos atención, esta carta, lo que Dios escribe a través de Pablo en esta carta, va a transformar la vida de nosotros también. Así que yo los invito a ustedes, los exhorto a leer la carta, a leerla con detenimiento. No corras porque tienes que terminar el capítulo. No, un verso, pero palabra a palabra, disfrútalo, sácale el sabor que tiene.
A mí me gusta Romanos porque encontramos elementos que nos sirven inclusive hasta para dar el evangelio de una manera sencilla, fácil, rápida. Hay algo que nosotros le llamamos el camino romano. En inglés le llaman the Roman Road, el camino romano. Y el camino romano son varios versos, ¿verdad?, que nos dicen cuáles son las buenas nuevas. Empezando por Romanos 3:23, que nos dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pablo dice, todos, por cuanto todos pecamos. Y eso nos destituye, nos saca, nos elimina de la gloria de Dios. Un segundo verso es Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte, la separación. Imagínate, fácil, tú coges estos versos y los manejas. 3:23, 6:23. Tenemos Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice que entre nosotros, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, estábamos destruidos condenados en nuestros delitos y pecados, pero Cristo murió por nosotros. Y otros versos que se suman a ese camino romano es Romanos 10, los versos 9 y 10, que dice que hay que creer y confesar. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, para ser declarado justo, y con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar a Jesucristo. Así que hoy vamos a ver ese pasaje que leímos un poco más detenidamente. Ponle atención a cada verso que estamos leyendo. Verso 1 que leímos dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. La vida y el ministerio de Pablo está por todos lados en el Nuevo Testamento. Él escribió muchas cartas, pero aparte de todas esas cartas, que revela a sí mismo cómo era él, cómo era su ministerio, en el libro de los Hechos lo encontramos desde el capítulo 8 al capítulo 28. 21 capítulos donde Pablo es la figura, haciendo todo por la obra, por el evangelio de Jesucristo. Cuando Pablo escribió este libro, ya Pablo ya ha sido un cristiano que predica el evangelio por algunos 20 años, por lo menos unos 20 años. Unos 20 años. Así que cuando él se presenta a sí mismo, él menciona 3 cosas de sí mismo. Él se refiere a sí mismo de 3 maneras. Él dice: yo soy esclavo, siervo de Jesucristo. Soy esclavo de Jesucristo. Y sabemos que en su vida pasada, hasta el capítulo 8, Pablo era el enemigo número 1 de Jesucristo y de los cristianos. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban, el primer mártir. Y él comenzó una persecución a los cristianos que tuvieron que salir todos de Jerusalén. Así que se convirtió en enemigo número 1. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió. Él era enemigo, se convirtió en siervo, en esclavo de Jesucristo. Otra cosa que dice de él, dice: fui llamado. Llamado para ser apóstol, llamado para llevar un mensaje, ser mensajero. Eso es apóstol, alguien que lleva un mensaje. Y dice también, otra tercera cosa que habla de sí mismo, dice: apartado. Él fue apartado para predicar el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Les puedo decir, entre los judíos había un grupo que se llamaban los apartados. Nosotros no lo conocemos como los apartados, pero ellos sí eran los apartados. Y este fue un grupo de judíos que cuando Israel estuvo sobre la influencia de la cultura griega, y la influencia de los griegos era tremenda, principalmente en la parte moral y todo. Los romanos no eran menos tampoco, pero porque antes de los romanos estuvieron los griegos. Entonces este grupo de judíos decidieron: nos vamos a apartar para vivir conforme a la ley de Dios. Nos vamos a apartar para cumplir la ley de Dios.
Ese grupo eran los fariseos. Fueron apartados, se apartaron para cumplir, para vivir conforme a la ley de Dios. Así que tenemos aquí a Pablo, que primero era fariseo, porque él era uno de ese grupo y de los más sólidos que había. Cumplidor de la ley a la letra. Primero él fue un apartado para cumplir la ley de Dios. Y después él es apartado para predicar el evangelio de Dios. 2 veces. El evangelio de Dios es el tema principal desde el inicio de Romanos hasta que termina Romanos. El evangelio de Dios. A tal punto que la palabra Dios se repite en el libro de Romanos 153 veces. Dios. Y aparte de la palabra Dios, Cristo se repite 65 veces. Y la palabra Señor se repite 43 veces. Y la palabra fe, porque la salvación es por fe, se repite 40 veces. Es el evangelio de Dios. ¿Ah? De Dios. El evangelio es buenas nuevas. Estas son las buenas noticias. Que Dios te amó de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que si pones tu fe en Él tengas vida eterna. Para eso fue apartado Pablo. Y dice en el verso 2 que él dice el evangelio que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio, la buena noticia, no nace con la iglesia, no nace en el siglo I. Por medio de los profetas, Dios había prometido que iba a mandar un Salvador, que iba a ser su Hijo, que él iba a aplastar la cabeza a Satanás. Eso lo encontramos desde Génesis. Desde Génesis. Es tremendo. Pablo cita el Antiguo Testamento 61 veces. 71 veces. Muchos creen que los cristianos tienen una fe ciega. A ver lo que sale. No, nuestra fe es una fe basada en hechos reales. Es sólida. Hay más de 300 profecías sobre Jesucristo. De quién nacería, de dónde nacería, de quién descendería, dónde moriría, cómo moriría. Y que iba a resucitar. Más de 300 profecías que se cumplieron a la letra. A la letra. Romanos, ahí en Romanos estamos leyendo, el verso 3 dice Pablo, les escribo acerca de su Hijo, o sea, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, conforme a los hombres, pero que conforme al Espíritu de Santidad, o sea, el Espíritu Santo, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Ese es el Evangelio de Dios. De nuevo, lo había prometido por los profetas, que de la carne iba a descender de David. Y de ahí viene. Jesucristo es una persona real, no es un invento. Es una persona real que nació. Yo nunca he ido a Israel. No sé quién de aquí habrá ido a Israel, pero yo nunca he ido a Israel. Pero si vas a Israel, si algún día se te presenta la oportunidad y vas a Israel, vas a poder ir y vas a conocer dónde nació Jesús, dónde vivió, dónde murió. Porque está todo ahí. El Evangelio de Dios no es una filosofía, el cristianismo no es una filosofía, se trata de una persona, Jesucristo. Jesucristo. Su resurrección demostró categóricamente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Resucitó por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo siempre fue Dios desde que fue engendrado. Desde antes de ser engendrado, siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Jesucristo es nuestro Señor, como dice Pablo. Y me gustan estos versos porque aquí queda claro lo que nosotros llamamos la Trinidad. Está Dios Padre, está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajando juntos
por nuestro bienestar, por nuestra seguridad eterna. El verso 5 dice, por medio de Jesucristo, dice Pablo, recibimos la gracia del apostolado. Recibimos la gracia. La gracia solo la puede recibir por medio de Jesucristo. Y dice, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Por su nombre la llevemos. Por medio de Cristo, Pablo y cada uno de nosotros ha recibido la gracia de poder llevar este mensaje a otras personas que no lo conocen. Todos nosotros conocemos 1, 2, X número de personas que no conocen a Jesucristo. Y ustedes y yo sabemos que el día que conozcan a Jesucristo, tengan un encuentro personal con Jesucristo, les va a pasar lo mismo que a Pablo, un cambio de 180 grados. Su vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Principalmente por lo que Pablo llama, por la obediencia a la fe. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, hay una obediencia a la fe. A vivir conforme a los principios, a la manera que Dios quiere que vivamos. A obedecer lo que Él dice. Y todo eso es por gracia. El verso 6 dice, entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Todas las naciones. Todas las naciones. No hay acepción de naciones, de color o de lugar, es todas las naciones. Por eso Jesús al irse nos mandó a sus discípulos a ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y dice que somos llamados a pertenecer, a ser de Jesucristo, todas las naciones. Verso 7 dice, a todos ustedes que están en Roma. Y Pablo podría estar diciendo, a todos ustedes que están en Santo Domingo, o donde sea que estén viendo este video. Y dice, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos. Su deseo y su bendición es que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con ustedes. A ustedes que están en Roma, Santo Domingo, no sé qué otro lugar. Y dice, ¿y por qué en Roma? ¿Quiénes estaban en Roma? Cuando Jesucristo predicaba en esos 3 años y poco de ministerio, los romanos tenían miedo que se levantara una revolución. Era un líder que arrastraba, una vez que le dio de comer, a 4 o 5 mil hombres, solo hombres, más las mujeres y los niños. Cuando un líder aquí, local de Santo Domingo, llena un lugar y hay 5 mil hombres, más 5 mil mujeres, más 5 mil niños o 10 mil niños, dice, ¡wow! Igual en aquel entonces. El del otro lado, el de la oposición, dice, nos va a ganar. Lo mismo pasaba con Jesús. Los romanos tenían temor. Hey, ¿qué va a pasar con este individuo que arrastra tanta gente? Así que hubo muchos romanos que los mandaban a cuidar, a estar viendo qué es lo que Jesús predicaba, qué es lo que enseñaba, si estaba enseñando o empujando a la gente a que se rebelara contra Roma. Muchos romanos vieron eso. Aparte de eso, en Hechos capítulo 2, verso 10, cuando ocurre Pentecostés, y hay gente de todos lados ahí escuchando el mensaje de Pedro, hay romanos, hay de todos lados, y hay gente que vino de Roma, tanto judíos que vivían en Roma como prosélitos, dice. Personas que habían sido alcanzadas por el judaísmo y venían a Jerusalén a adorar a Jehová. Estaban ahí y escucharon el evangelio y muchos de esos confiaron en Jesucristo. Y muchos regresaron a Roma. Ellos formaron su grupo en Roma.
Formaron su coro en Roma. Y con ellos empezó la iglesia de Roma. Y fíjense que Pablo, aunque nunca había estado en Roma, conocía de manera personal a muchos de los que se reunían en la iglesia de Roma. Si ustedes van al capítulo 16, que es cuando Pablo termina su carta y le da saludos especiales a la gente, menciona personas que caminaron con él, como Priscila y Aquila. ¿Ah? Personas como Clemente, que estuvo preso con él. Epeneto, que fue el primero que alcanzó él en una región. O Febe, que era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Él conocía pila de gente de los que estaban en Roma. Solo por nombre, él menciona no menos de 28 nombres. Incluso dice, salúdame a los que se reúnen en la casa de... Porque se reunían en casas. Cuando podían. Porque eran perseguidos. Era horrible estar en Roma. Nerón persiguió a los cristianos de una manera increíble, los odiaba. Al punto que ellos tenían que reunirse en las catacumbas, que eran unas galerías bajo tierra, donde enterraban, o como que dicen el cementerio. Ahí se reunían. Porque cuando cogían a los cristianos, los agarraban, los ponían en un poste, les echaban brea, los colgaban ahí y en la noche los prendían para que fueran la luz de la calle. Alumbraban. Fue horrible. Fue horrible. O los llevaban al circo y les echaban las fieras para que los comieran. Para eso servían los cristianos. Y estos hombres están ahí y se reúnen. Y Pablo le habla por lo menos a 28 que él conoce de manera personal, que han estado con él. Y los anima. Los anima. Y dos cosas Pablo sabía de este grupo de personas. Número uno, que eran amados de Dios. Con todo y el odio que tenía Nerón y los romanos sobre ellos, Pablo sabía que eran amados de Dios. Y otra cosa que conocía es que eran santos. Eran santos. Y el llamado para los santos, ¿saben cuál es? Vivir en santidad. Andar en santidad. Santo es apartado para Dios. Separado para Dios. Y hay dos tipos de santidad. Una santidad que tú adquieres en el preciso instante en que pones tu fe en Jesucristo. En ese preciso instante en que dices, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, creo que su muerte en la cruz fue suficiente para pagar por todos mis pecados y lo recibo como mi Salvador personal. Y como dice en Romanos 10, 9 y 10, y lo confiesas con tu boca, crees en tu corazón. Eres salvo. Y en ese momento Dios te declara santo, limpio, sin mancha, listo para entrar al cielo en cualquier momento. Esa es una santidad que le llamamos posicional. Jesucristo nos da la posición de santos. Y eso lo deja bien claro, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, cuando está saludando a la iglesia de Corinto. En el verso 2 le dice, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Saluda a los hermanos, los santos, no son muertos que se portaron bien. Los santos son los vivos que pusieron su fe en Jesucristo. Santos y santas, ustedes y yo. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Ya eres santo y soy llamado a andar en santidad, porque santidad es un estilo de vida. Dejar todas esas cosas que sabemos que no le agradan a Dios y vivir conforme a lo que Dios nos manda. Hoy, yo no sé quiénes forman tu coro, pero tienes un coro. Tienes un coro. Si estos hermanos, gracias yo, si estos hermanos en Roma no se hubieran reunido de manera continua, formando un coro sólido, tan sólido como el que había en Jerusalén en el primer siglo, no hubieran
subsistido a los ataques de Nerón y de los romanos. No hubieran aguantado. La persecución de Nerón fue horrible. Nosotros no hemos aguantado ninguna persecución. Aquí a nadie matan, le cortan la cabeza, lo hacen pedazos, se lo tiran a los perros por ser cristiano. Nadie. Cuando Pablo está escribiendo esto, esos cristianos que confiaron en Pentecostés y que anduvieron con él y que conocieron a Jesucristo, escucharon a Jesucristo, ya han pasado 30 años. O sea, esta carta fue escrita 30 años después de que sucedió Pentecostés. Su deseo para estos hermanos es el mismo que tenía para las otras iglesias como Corinto. Llamados a ser santos, a vivir en santidad. Y no ha cambiado ese deseo de Pablo, que es el deseo de Dios, es que todas las iglesias, nosotros como iglesia, andemos en santidad. Ese es el deseo de Dios. Es el mismo, no cambia. Dios no excusa pecado para nadie. Pagó por todos tus pecados. Todos tus pecados fueron pagados en la cruz. Pero no te excusa de que lleves tu vida en pecado. Vas a ir al cielo, pero tu vida en pecado aquí va a tener consecuencias. Y Dios dice, anda en santidad. Si no andas en santidad, no puedes ni siquiera ser un buen testigo mío. No puedes hablar de mí. No sé quiénes forman tu coro, pero si tú miras alrededor, vas a ver hermanos y hermanas. Y yo te pregunto, ¿cuáles de estas personas aquí deberían formar tu coro? Las personas con las que te reúnes, con las que te llamas, que estás en un chat, que intercambian pensamientos. ¿Quiénes son? ¿Quién es tu grupo? ¿Quién es tu coro? Los hermanos del primer siglo iban a todas las reuniones, aunque tuvieran que meterse en las tumbas, en las catacumbas allá en Roma, o a escondidas, iban todas las reuniones. Dicen Hechos 2 que se reunían todos los días en el templo, todos los días. ¿Qué te impide, por ejemplo, venir los miércoles a una reunión de hombres y mujeres? Y ahora la estamos haciendo más fabulosa. Me gusta la reunión de los miércoles. Cantamos 3 canciones por lo menos. Tenemos un tiempo de oración, partimos el pan, como hacían los hermanos del primer siglo, partían el pan. Todavía no compartimos comida porque no da el presupuesto, pero hey, si alguien tiene unos pollitos ahí que puede traer, un arrocito para el miércoles, bienvenido, compartimos, con alegría y sencillez de corazón. Es un tiempo fabuloso los miércoles. Yo le puedo decir, queremos que la reunión sea cada vez mejor, que nos una más. Al punto que este próximo miércoles va a ser bien especial. Vamos a tener el tiempo de adoración, el tiempo de oración, la cena del Señor, y vamos a ver una película que tiene un mensaje fantástico, principalmente porque en un par de semanas van a ser las elecciones. Y ustedes van a tener que escoger por quién van a votar. Y la mayoría de esos candidatos y candidatas son afines a agendas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y en esa película van a ver ustedes un mensaje que les va a ayudar a pensar, debería votar yo por tal o cual candidato o candidata. Vengan el miércoles, vamos a pasar un buen tiempo aquí. ¿Qué te impide reunirte los miércoles? ¿O qué te impide reunirte en los grupos? Hey, los grupos la pasan súper bien. Súper bien. ¿Qué te impide? Cualquier día. Pues hay grupos el jueves, el viernes y sábado. Y si no te gusta, pues, hey, arma un grupo en tu casa. ¿Qué te impide armar un grupo en tu casa y llamar 2, 3, 4 personas? Reunámonos en mi casa. Cualquier otro día, el lunes, el martes. Cualquier otro día. Haz otro grupo. Un día nosotros vamos a formar parte de un coro increíble. Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo,
de lo que va a pasar al final de los tiempos y lo que va a ocurrir en el cielo. En el capítulo 7, en el verso 9, llevaron a Juan. Juan estuvo de manera en cuerpo allá y vio todo eso. Y dice en el verso 9, después de esto, vi aparecer una gran multitud, compuesta por todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos y todas las lenguas. Era imposible saber su número. Y dice que toda esa multitud estaba de pie ante el trono en presencia del Cordero. El Cordero que fue inmolado, el Cordero que entregó su vida por nosotros. Él se sacrificó, Jesucristo. Y dice, y vestían ropas blancas. Y tenían palmas para adorar a Dios. ¡Wow! Un día todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo vamos a ser parte de eso. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, yo te reto a creer. Yo te reto a recibir a Jesucristo y a confesarlo con tu boca. Y Dios te declara santo. Y Dios inmediatamente te da el pase para ser parte de ese coro. Nuestro reto como iglesia es andar en santidad. Es nuestro reto, andar en santidad. Si ya pusiste tu fe en Jesucristo, tienes que andar en santidad. Y dices, ¿cómo yo puedo andar en santidad? La Biblia está llena de indicaciones, de maneras de cómo andar en santidad. Pero yo te reto a leer un capítulo en Romanos. El capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos te dice cómo andar, qué cosas tienes que hacer para andar en santidad. Léelo despacio, disfrútalo, porque está ahí para nosotros. Y nosotros que hemos recibido la gracia de llevar el Evangelio, imitemos a Pablo. Compartamos el Evangelio con todas las personas que conocemos. Oye, ¿no te vas a sentir culpable de llegar a ese coro y estar ahí arriba y no ver a tu mamá, a tu papá, a tu primo, a tus amigos porque no les hablaste? Te quedaste callado. Nuestro trabajo es que nuestros parientes, amigos, compañeros de trabajo estén ahí en esa multitud. Ese es el deseo de Dios. Que ninguno se quede. Oremos. Dios, gracias. Gracias por la vida de Pablo. Gracias por tu evangelio, Señor, que es tan claro, tan directo para nosotros. Señor, te quiero pedir que aceptemos el reto de cambiar cosas en nuestra vida. Cosas que ponen la santidad de lado. Que las quitemos de nuestra vida, Señor. Todo peso, todo pecado que nos impide andar, de correr la carrera. Señor, te pido que podamos identificar hoy una, dos cosas que nos impiden andar en santidad. Que cuando tú nos ves haciendo esas cosas, inclinas la cabeza. No queremos traerte vergüenza, Señor. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por morir en esa cruz. Gracias por entregar tu vida, Señor, por nosotros. Que esta semana nos sea una semana de mucho fruto para nuestra vida. Que podamos hablar de ti y que podamos exhortar a los hermanos a hacer el trabajo que les corresponde, que nos corresponde. Y andar en santidad. Gracias, Dios, por tu reto. En el nombre de Jesús. Amén.